Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy domingo 10 de octubre del año 2021. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda y le pedimos a nuestro Dios de todo corazón que su gloria, que su paz se manifieste de una forma especial y sobrenatural hoy domingo en la vida de cada uno de nosotros. Damos gracias al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, por haber, por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Damos gracias por su misericordia. Damos gracias porque hoy tenemos vida para leer su palabra. ¿Qué más motivo de agradecimiento tenemos que ese regalo inmerecido de la salvación? Damos la gloria al Dios Padre, damos la gloria a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro abogado, nuestro mediador, el único. Damos la gloria al Espíritu Santo de Dios, nuestro consolador, nuestro revelador. Alabado el nombre de nuestro Dios, alabado el nombre de Jehová. El libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, nos habla de la forma poderosa en que Jehová de los ejércitos liberó físicamente al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud en Egipto. Todos conocemos la historia de las plagas, desde niños las conocemos, y cómo Dios mostró su poder ante el imperio más poderoso en ese momento. Y el capítulo 13 del libro de Éxodo, versículos 21 y 22, nos narra el cuidado de Dios para con su pueblo, después de ser liberados. Capítulo 13, versículos 21 y 22 del libro del Éxodo. Dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Interesante, nuestro Dios iba delante de ellos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, el Dios tuyo y el Dios mío, Jehová de los ejércitos, poderoso Dios creador. Iba delante de ellos, nos dice el versículo 21, y de diferentes formas los bendecía. Dice la palabra que de día los bendecía como una columna de nube, con un propósito, guiarlos por el camino. Esa columna de nube no era casualidad, tenía un propósito, guiarlos por el camino. Y de noche era diferente, la estrategia era diferente, columnas de fuego. Por casualidad, no, con un propósito de alumbrarles el camino, de alumbrarles el camino. La columna de fuego los guiaba en el día y la columna de nube los guiaba en el día y la columna de fuego en la noche para que andaran día y noche. Pero ambas tenían un propósito específico. Y miren lo que dice el versículo 22, dice que nunca se apartó esa bendición del pueblo de Dios. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó esa bendición. Jehová Dios estaba con ellos día y noche, día y noche. Por ahí escucho a muchas veces que cuando entra la noche la gente se atemoriza y le da miedo la oscuridad, pero no, tú tienes que tener la convicción que Dios está con nosotros día y noche. Así estuvo como estuvo con el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 14 del libro de Éxodo sucede algo extraño. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Después que la palabra nos dice que el Señor los acompañaba con columna de nube, con columna de fuego, miren lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 14 del libro de Éxodo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Interesante, fue Jehová Dios quien lo llevó a acampar junto al mar. No fue Moisés, ni decisión de un líder o de un hombre,
Fue el mismo Dios quien ordenó hacerlo. Y yo quiero repetirte, lo dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Fue el mismo Dios quien envió a su pueblo a acampar entre el desierto y el mar. Él mismo fue quien lo ordenó y tú tienes que tener la convicción que es así. Quizás algunos sabios, en su propia opinión, dirían, oh, fue una mala estrategia, fue un error, van huyendo, ¿cómo acampar al lado del mar? Existe la posibilidad que los egipcios los sigan, ¿cómo se van a encerrar entre el desierto y el mar? Tremendo, hoy día muchos pretenden saber más que Dios y conocer más los propósitos de Dios. Y sucedió que en el versículo 3, miren lo que sucedió, lo que dice el faraón. Porque faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Encerrados están, el desierto los tiene atrapados. Nos los colocaron en bandeja de plata para atacarlos. Y no olvidemos que en el versículo 2, lo que dice el versículo 2, fue el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos, quien los llevó a esa situación, quien los llevó a dar la vuelta y a acampar entre el desierto y el mar. Cualquier sabio hoy día diría, es una mala estrategia, se equivocó Dios. Pero no olvidemos, en Dios todo tiene un propósito especial. Y lo tuvo para el pueblo de Israel, y lo tiene para ti, y lo tiene para mí. Hoy, domingo 10 de octubre. En Dios todo tiene un propósito especial. No importa el camino que Él te lleve a caminar. No importa. No importa. Recuerden lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 6. Reconócelo en todos, no en algunos. Dice reconócelo a quién, a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero repetirlo, Proverbios 3 versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Nueva Traducción Viviente dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Aunque ese camino o ese lugar para acampar no sea el adecuado según tu propia opinión, según tu propia sabiduría, según tu propio razonamiento humano. Muchas veces el mayor obstáculo para realmente tener un encuentro con Dios es nuestro propio razonamiento humano, lo que nosotros creemos o lo que a nosotros nos han enseñado desde niños o las fortalezas que el mundo ha creado en nosotros. Y yo te digo algo, aunque ese camino o ese lugar para acampar no sea el adecuado según tu propia sabiduría, según tu propio razonamiento humano, había un propósito de Dios en ese lugar, como hay un propósito de Dios en el lugar donde Dios te tiene hoy. Y en ese momento había un propósito de Dios no solo para el pueblo de Israel, sino para los enemigos de su pueblo. Cualquier parecido con la realidad hoy 10 de octubre de seguro no es casual. Y aunque estemos, el Señor lo dice, en situaciones difíciles o peligrosas, si estamos obedeciendo a Dios, tengamos la convicción que su mano poderosa está con nosotros. Como lo dice la segunda parte del versículo 8 del capítulo 14 de Éxodo. Dice la segunda parte, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, que es tipo del mundo. Si estamos obedeciendo a Dios, tenemos que tener la convicción que su mano poderosa está con nosotros. Recuerden lo dicho por nuestro Señor Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En el Nuevo Testamento, en Mateo 28, nuestro Señor Jesucristo lo dice. Bendito el nombre del Señor y tenemos que tener esa seguridad.
El Señor los mandó que acamparan entre el desierto y el mar. Y los egipcios cargaron contra el pueblo de Dios. Así lo dice el libro de Éxodo. Y en ese lugar, junto al mar, con los enemigos acercándose, poderosos enemigos, ante los ojos de los hombres, la tendencia del pueblo de Dios hace miles de años y hoy también es poner en duda que estamos dentro del propósito de Dios. Y sin importar qué tan fuerte o numeroso o qué tan cerca los que quieran dañarnos estén de nosotros, yo te digo algo, si estamos en el lugar y en la situación que Dios dijo que estuviéramos, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Tenemos que tener esa seguridad en Dios. Tenemos que tener esa seguridad en sus promesas. El pueblo en su mayoría dudó, tuvo temor y cuestionó el camino que Dios les había mostrado sacándolos de la esclavitud de Egipto, tipo del mundo hoy. El pueblo cuestionó dónde Dios los había colocado, dónde Dios los había enviado. Pero escuchen lo que dice el versículo 13, lo que dice Moisés. En el versículo 13, capítulo 14 del libro de Éxodo, Moisés dice al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Y eso es lo que dice Moisés y vamos a desglosarlo un poquito. Moisés dice, no teman. Y yo colocaría entre paréntesis, estamos obedeciendo a Dios. No tenemos por qué temer. Moisés dice, estén firmes. Fue el camino y lugar que Dios nos señaló. No podemos perder de vista que quien les dijo que llegaran a ese lugar, que acamparan en ese lugar, que dieran la vuelta y fueran allá, fue el mismo Jehová Dios al pueblo de Israel, quien los colocó a acampar junto al mar, entre el desierto y el mar. Imagínense, fue el mismo Señor. Por eso Moisés le dice, no teman, estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo la voz de Dios, estén firmes. Fue el camino y el lugar que Dios nos señaló. Vean el poder de Dios aún en esta circunstancia. Vamos a ver el poder de Dios cuando estamos obedeciendo al Señor, aunque nuestro razonamiento por alguna razón no quiera aceptarlo y crea y considere que es una mala estrategia de parte de Dios o un error de parte de Dios. Yo te digo algo, si estamos en obediencia, no debemos temer, debemos estar firmes porque vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, como lo hemos visto en estos tiempos difíciles que el mundo ha vivido. Y debes saber algo, los enemigos de Dios y del pueblo de Dios veían el lugar y las circunstancias físicas. Nosotros vemos la presencia de Dios con nosotros. Los enemigos serán vencidos, aún estando nosotros entre el desierto y el mar. Si estamos obedeciendo y siguiendo el camino que Él nos mostró. El versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados. La pelea es de Jehová. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Tú tienes que saberlo. Y el Señor me lo manda a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Tú tienes que tener la convicción que después que nuestro Dios sacó de una forma poderosa al pueblo de Israel, tipo del pueblo de Dios, del imperio egipcio, tipo del mundo, hoy lo sacó con las plagas de una forma poderosa. Lo sacó con provisión económica, con provisión física, con vestidos. De esa forma milagrosa lo sacó. Y después los cuidaba tanto que una columna de nube iba en el día con un propósito claro para guiarlos. Y en la noche una columna de fuego con un propósito claro. Todo en la obra de Dios tiene su propósito. La columna de fuego los alumbraba para que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de ellos, ni en el día ni en la noche. Pero ese mismo Dios, dice el versículo 1 y 2 de Éxodo 14, ese mismo Dios fue el que los mandó acampar al lado del mar.
del Mar Rojo, tremendo. Dios tiene un propósito que a veces tu capacidad intelectual y mi capacidad intelectual no logra entender. Debemos creerlo por fe, porque la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Por eso busquemos estar en obediencia con lo que el Señor nos dice, con lo que su palabra nos dice, no con lo que el hombre nos dice, con lo que el Señor nos dice. Y si estamos obedeciendo su mandato, si estamos obedeciendo el camino que Él dijo que camináramos, si estamos obedeciendo y acampando en el lugar donde Él dijo que acampáramos, si estamos establecidos en el lugar donde Él dijo que estuviéramos establecidos, vamos a ver la mano poderosa de Dios. Él fue, y yo no sé si tú lo sabías, quien envió a su pueblo a colocarse frente al mar para que viera su gloria y su poder. Dios cumple sus promesas ayer, hoy y por siempre. Por siempre. La Biblia dice que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Siempre. Y yo te digo, Dios cumple sus promesas. Y de una forma milagrosa y poderosa. Ese mar, que era el gran obstáculo que todos creían que les impedía seguir, y que todos creían que les impedía huir de sus enemigos, y que todos creían que ese era el obstáculo que iba a impedir el propósito de haberlo sacado Dios de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del imperio egipcio. Ese mar, que era el gran obstáculo que les impedía seguir y huir de sus enemigos, ese mismo mar, escúchalo bien, se convirtió en el medio que Dios utilizó para salvarlos y para que vieran cómo ese imperio que los esclavizaba fuera derrotado bajo la poderosa mano de Dios. Y quiero repetirte esto. Dios cumple sus promesas y de una forma milagrosa y poderosa ese mar, escúchalo bien, ese mar que era el gran obstáculo. Y no sé cuál será tu gran obstáculo hoy, si una enfermedad, si una situación económica, si una situación de incredulidad, no sé si tu gran obstáculo es una situación de crisis matrimonial o familiar, o tu gran obstáculo es una situación de gran bendición y prosperidad económica que te está empujando más al mundo que a los pies de Dios. Ese gran obstáculo que para el pueblo de Dios, para los israelitas, era lo que les impedía seguir adelante. Si Dios los había colocado ahí, ese obstáculo se iba a convertir en la forma en que Dios les demostraría y les mostraría su poder y su misericordia para con ellos. Ese obstáculo, ese mar rojo ahí que quizás para muchos era el impedimento para seguir adelante y para que el propósito de Dios se cumpliera. Ese mismo mar se convirtió en el medio que Dios utilizó, como puede hacerlo hoy, para salvarlos y para que vieran cómo ese imperio que los esclavizaba fuera derrotado bajo la poderosa mano de Dios. No cuestiones o no cuestionemos a Dios por el mar que tienes delante de ti. No cuestiones la estrategia que Dios utiliza, ni el camino que te ha llevado a andar, el camino que te ha llevado a caminar, valga la redundancia, ni el lugar donde te dijo que acamparas. Todo tiene un propósito de bendición al obedecerle. Había un propósito de Dios en sacar al pueblo de Israel de Egipto. Había un propósito de Dios al guiarlos en el día y en la noche, alumbrándolos y guiándolos con nubes de nube, columnas de nube y columnas de fuego. Había un propósito. Todo en el Señor tiene un propósito. Y había un propósito también, aunque el razonamiento humano no lo entienda, cuando nuestro Señor le dijo a Moisés, dile que den la vuelta y que acampen junto al mar. Los egipcios se alegraron, dijeron, nos los colocaron en bandeja de plata, están atrapados, están encerrados. Pero el mundo no tiene idea del propósito de Dios para nuestras vidas y para con su pueblo. El versículo 31 del capítulo 14 del libro de Éxodo dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, sus siervos. Ese obstáculo que el pueblo creía infranqueable, impasable, Dios se glorificó
No cuestionemos hoy el camino que Dios te ha mostrado. No cuestionemos hoy el lugar donde Dios nos ha dicho que acampemos. No cuestionemos hoy y nos atemoricemos ante ese mar que quizás está delante de nosotros. Porque si estamos en obediencia no debemos temer. Dios está con nosotros. Si estamos en obediencia, estemos firmes porque Dios está con nosotros. Ese fue el camino que Él nos señaló. Y yo te aseguro que si permanecemos creyendo, veremos el poder de Dios aún en cualquier circunstancia. Si esas circunstancias que estamos enfrentando son consecuencia de obedecer la voz de Dios. Él les dijo, den la vuelta y acampen al lado del mar. En otras palabras, den la vuelta y acampen al lado del mar. Colóquense en la situación más difícil en que ustedes puedan estar. Y ahí, cuando sus fuerzas ya no den más, cuando no haya forma de seguir caminando, cuando el ejército enemigo egipcio esté cerca de ustedes, los tenga acorralados, ahí es donde van a ver la gloria y el poder de nuestro Dios. Vamos a orar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por esta tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo yo te pido, en el nombre de Jesús, nuestro mediador, nuestro abogado, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a colocar en nosotros esa convicción que tú estás con nosotros todos los días. Si permanecemos obedeciendo, oyendo tu voz, caminando por donde tú dices que caminemos, acampando donde tú dices que acampemos, vamos a ver tu poder glorificado y manifestado en esos obstáculos que nosotros creemos que no podemos pasar, en esas montañas gigantescas que creemos que no podemos cruzar, en esa enfermedad tan grave que creemos que ya no hay escapatoria de esa enfermedad, en esa situación económica tan difícil que creemos que ya no hay vuelta atrás, en ese matrimonio destrozado que creemos que ya no tiene solución, o en aquella gran bendición económica que nos está llevando quizás a separarnos un poco de ti. Porque debemos permanecer, ayúdanos, oh Dios, firmes contigo, obedeciéndote en toda circunstancia, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Padre, yo te pido, ayúdanos a tener esa convicción, que si es en el lugar donde tú nos colocaste, ahí, en ese mismo lugar, veremos tu gloria y tu poder manifestado en nuestras vidas. Y nuestros enemigos, esas circunstancias que nos tienden a alejarnos de ti, o esas circunstancias que nuestro razonamiento cree que tienen más poder que nuestro Dios, van a ser derrotadas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias porque tu mano poderosa estuvo con el pueblo de Israel, y gracias porque tu mano poderosa está con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a permanecer creyendo y a permanecer obedeciendo, caminando por donde tú dices que andemos, labrando ese camino que tú nos dices que labremos. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. Permite, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús, que cada miembro de la Iglesia Cristiana Montetabor y cada persona que nos escucha o nos sigue por las redes sociales reciba hoy la convicción que tu mano poderosa está con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Justificador. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Montetabor, y que la paz de Dios sea contigo.